Vale, Clara, gracias. Bueno, pues soy José Luis Sainz Pardo, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cerquita de Murcia, que además os visito con relativa frecuencia, concretamente al profesor Alfredo Marín. Y bueno, voy a exponeros esta exposición titulada Técnicas de Inteligencia Artificial para Dummies. Como indica el título, va a ser algo, pues, espero que relajado y bastante sencillo de seguir, ¿no? No va a tener un nivel muy elevado, pero sí que va a haber ciertas curiosidades de problemas con los que a lo largo de mi carrera me he enfrentado y al final, pues, muchos de ellos han sido resueltos, pues, con cosas sencillas. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos allá. Y la primera cuestión sería, pues por ejemplo, que lanzaría es, ¿cómo abrirías un candado del que no conoces su combinación? Podríamos usar alguna técnica refinada de tratar de averiguar pues el que lo posee, si ha usado alguna fecha relativa a su nacimiento o cosas similares. Simplemente usar una herramienta no refinada consistente en probar distintas combinaciones hasta que se abra. De esta manera, si pudiéramos probar todas las combinaciones, tendríamos el éxito asegurado, si tuviéramos el tiempo necesario. Y a continuación saco a colación pues otro problema. Es el problema de la mochila, que seguramente conoceréis todos y todas, o la gran mayoría. El problema de la mochila, pues por ejemplo, es este ejemplo, ¿no? Tenemos una mochila con una limitación de peso y se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos objetos que tienen un valor económico, tienen una utilidad, pues llevarías dentro de la mochila, teniendo en cuenta la limitación del peso? Pues obviamente trataríamos de maximizar el valor económico ciñéndonos al peso que podemos llevar. Lógicamente no podemos cargar todo porque todos son 60 kilos y nuestra mochila tiene una capacidad de 50. Bueno, este problema es bien conocido y, a ver, no me cambia, a ver si ahora quiere cambiar. Vale, ese problema es bien conocido, pero habría una técnica para quienes no sepamos cómo plantear el problema matemáticamente, habría una técnica dummy, podemos llamarla muy tonta, ¿no? Que consistiría en hacer combinaciones, es decir, bueno, pues incluyo el objeto que me pesa 10, lo incluyo, y a continuación veo la otra posibilidad, que es incluir también el que me pesa 20. El que me pesa 30 por aquí ya no podría. En cambio, si el objeto 20 no es incluido, pues por otro lado sí que podría, etcétera, ¿no? Así tendríamos toda una arborescencia donde tendríamos todas las combinaciones y en la parte inferior lo que podemos ver es el valor económico que esas distintas combinaciones que son factibles, que son posibles, nos reporta y elegiríamos la de mayor combinación de todas. En este caso sería pues el no incluir el objeto de peso 10, pero incluir el de peso 20 y 30, eso nos reporta un valor económico de 220. Bueno, este problema es bien conocido y esta técnica tan tonta se llama técnica de numeración, o más conocida coloquialmente también como técnica de fuerza bruta, porque lo que estás empleando es la fuerza bruta, lo estás haciendo a lo bruto. Pero, sin embargo, uno puede decir, oye, pues dado que lo estoy haciendo a lo bruto, tal vez exista una forma más inteligente de hacer esto. Y efectivamente, esa manera es la programación matemática, también bien conocida por todos nosotros, que consiste en formular matemáticamente pues ese problema de la mochila, con una función objetivo donde maximizamos un beneficio, una serie de restricciones, en este caso solo habría una restricción, y una serie de variables, que en este caso serían binarias. 0 si no me llevo el objeto y 1 si sí que me llevo. Bien. Eso, digamos que cuando hacemos un problema de programación matemática, aunque no se vea, a ver, un momento, estoy teniendo problemas al pasar diapositivas. Vale. Cuando hacemos un problema de programación matemática,
pues el problema se plantea en que si tenemos variables enteras o binarias, pues al final fijaos lo que hacemos. Acabamos empleando un algoritmo de branch and bound, donde vamos tomando en cuenta unas soluciones, despreciando otras según una serie de cotas, etc. Y fijaos, esto al final ¿a qué se parece? Pues se parece al anterior árbol que hemos hecho, si bien es un árbol mucho más reducido. Entonces, lo que podemos afirmar es que el algoritmo branch and bound no deja de ser un refinamiento de esta técnica dummy de la fuerza bruta. Ventajas de la programación matemática. A ver, vale, pues como ventajas ahorra tiempo normalmente y muchas veces podemos usar también un análisis de sensibilidad, cosa que en programación entera pues los análisis de sensibilidad tienen su complicación. Pero en cambio, como desventajas, que también las hay, aunque la programación matemática es maravillosa y bueno, yo básicamente todo lo que investigo es dentro de la optimización combinatoria, es decir, dentro de lo que sería programación matemática entera o binaria. Pero algunos problemas puede ser muy complicado el formularlos matemáticamente. Y además de ser complicados, pues se precisa muchas veces también siempre precisaremos un solver o software que resuelve esos modelos matemáticos, por ejemplo el CPLES, el Express, o en R también disponemos pues, de la librería LPsolve. En algunos problemas matemáticos, y este es el principal impedimento de la programación matemática, es que a veces nos resulta imposible formular el modelo matemático o este no es lineal entero. Y aquí quiero traer a colación un problema con el que hace 20 años me enfrenté. Y es este problema. Es un problema que se conoce como problema de packaging, perdón. Y es que imaginaos que tenemos la superficie púrpura, que viene a ser lo que es un palé. En la superficie púrpura queremos colocar otra serie de cajas, una serie de cajas sobre el palé púrpura, las cajas amarillas que tienen esta superficie, ¿vale? Para ser transportadas. Claro, cuando estamos en la industria lo que queremos es que en esta superficie púrpura quepan el mayor número de cajas posibles que serían posible transportar. La cuestión es cómo distribuir las cajas amarillas para que quepan el número máximo de las mismas. Bueno, yo cuando me enfrenté a este problema dije esto va a ser pues, un problema similar al problema de la mochila, porque le veía yo así a voz de pronto cierta semejanza. Pues bien, no se parece en nada este problema al problema de la mochila. De hecho, el problema de packaging no se puede formular como un problema lineal entero. Y en su momento me tocó usar la fuerza bruta. Me tocó decir, oye, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es un método enumerativo, un método combinatorio donde vamos a probar todas las combinaciones posibles. Y aquella que mejor resultados nos dé, pues será la que emplearemos. Entonces, lo que simplemente hice pues, es decir, tenemos dos posibles posiciones para las cajas, una horizontal que vamos a denotar por 0 y una vertical que vamos a denotar por 1. Entonces, podemos obtener una cota inicial, que sería la superficie púrpura, la superficie del palé, entre la superficie de la caja, y ello nos da una cota inicial, en este caso, pues de 19 cajas. Por lo tanto, para encontrar la solución idónea podríamos necesitar, fijaos, del orden de 2 elevado a la 19 combinaciones. Eso es tiempo de proceso y de cálculo para un ejemplo tan sencillo como este. Y nada, se empieza por la combinación 1, y que son todos ceros, y vamos recorriendo combinaciones hasta llegar a la que serían todo unos, que sería la combinación número 524.288, o sea, 2 elevado a la 19 combinaciones. Sin embargo, fijaos, la solución se alcanza en la combinación 37.251, que es esta combinación de aquí. Lo que pasa que aunque aquí la alcanzamos, y esto nos ocurre mucho en programación matemática, nos ocurre mucho también con el branch and bound, que tú tienes la solución, puede ser la óptima, pero hasta que no has acotado todas las posibilidades,
no sabes qué es la mejor de todas y por lo tanto toca seguir haciendo iteraciones hasta recorrerlas todas. Todo esto es una pena que no os pueda yo mostrar ahora el programa en el que esto fue implementado, porque esto fue implementado en un programa muy visual, donde además se podían cambiar las características de las cajas y el palé para que vierais cómo iba. Pero fue un caso donde al final tocó usar la fuerza bruta. Luego, investigando más, pues ya descubrí que hoy en día pues, se ha trabajado mucho el problema y se han empleado otros métodos, pero siguen estando basados en la combinatoria de enumerar todas las soluciones, aunque haya algún atajo. Bien, y es que la programación matemática, aunque es genial, pues no lo es todo, ¿no? Y a veces ha habido problemas que ha resultado ser más eficiente de otras maneras a como lo son los problemas formulados mediante programación matemática. Pues, por ejemplo, los problemas de colorear grafos, que son problemas donde de un grafo pues queremos colorear de maneras diferentes los nodos, de tal forma que cada nodo tenga vecino a algún nodo de otro color. Abreviándolo es eso, pues eso mediante programación matemática no es la manera más eficiente de resolverlo. De hecho, mediante otros métodos algorítmicos de búsquedas en profundidad, pues han terminado resultándome mejor. Y para que veáis, no solo hay, aunque yo siempre aconsejo que, y aunque si algunos dedicáis a tratar de publicar, pues como uséis algo con fuerza bruta, lo más posible es que os lo echen abajo, pero a veces no queda más remedio que usar la fuerza bruta. De hecho, pues para que veáis, aquí hay una publicación donde se habla de distintas estrategias de enumeración para eso, ver cómo enumerar todos los conjuntos usando la fuerza bruta. Por lo tanto, hemos visto que la fuerza bruta o enumeración es útil para resolver problemas de optimización y estrategia, y la enumeración puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, la programación matemática, aunque menos, pero hay casos en los que también puede llevar mucho tiempo. No deja al final de ser una enumeración, aunque matemáticamente muy refinada y lógicamente da muy buenos resultados. Pero ¿qué hacemos si no tenemos mucho tiempo? Es decir, si tenemos un problema que se lo das a una computadora y bien sea mediante optimización matemática o mediante programación matemática o cualquier otra técnica, no tienes mucho tiempo por lo grande que es el problema. El ordenador no da de sí. Pues entonces ya toca refinar las combinaciones mediante la lógica propia del problema, es decir, buscar estrategias teniendo en cuenta la lógica propia del problema que te permitan despreciar conjuntos importantes de soluciones. O a veces también lo que se hace es, me salto determinadas combinaciones mediante lógica intuitiva o al azar, pues me salto, como no tengo tiempo en recorrerme todas, pues me salto determinadas soluciones. Pues bien, eso es lo que se conoce como algoritmos heurísticos y que tan útiles son hoy en día y tan en boga están, ¿no? Algoritmos heurísticos son algoritmos enumerativos que se saltan gran parte de las combinaciones pues con alguna lógica de trasfondo o simplemente al azar, proporcionando buenas soluciones sin poder garantizarse el que éstas sean las mejores. Como algoritmos heurísticos, pues podemos citar, por ejemplo, algoritmos greedy o voraces, algoritmos genéticos, de colonia de hormigas, etc. Suelen tener todos ellos, se les suele bautizar con nombres sugerentes. Bien, eso era respecto a la técnica número 1, quedado en llamar técnica dummy número 1, de fuerza bruta, pero hay otra técnica dummy, la número 2, que consiste en separar el grano de la paja, lo digo yo así. Vale, y esta viene muy bien para determinadas cosas, entre ellas, pues cuando tenemos una base de datos enorme. Por ejemplo, en el Big Data tienes una base de datos enorme que no puede procesar tu ordenador, porque tiene millones de registros o miles de registros. ¿Qué es lo que haces entonces? Pues lo que haces es esos millones de registros los vas a reducir. De millones vas a pasar, por ejemplo, a algo que ya te resulte más manejable, pues que varios miles de registros. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, formando distintos grupos con sus registros. Es lo que el profesor Justo Puerto de la Universidad de Sevilla denomina punto gordo. Tienes millones de puntos,
pues coge y forma distintos puntos gordos, de manera que los reduzcas. De esta manera lo que logras es hacer grupos, tratarás de hacer grupos lo más homogéneos posible entre sí, pero lo más diferente entre ellos. Y esto ya os sonará, es lo que se conoce como análisis clúster, ¿de acuerdo? Si vemos el hacer grupos lo más homogéneos entre sí y lo más distintos entre el resto, responde a esta fórmula matemática que aquí veis, que una vez más es de optimización, en este caso de minimización de esas distancias al cuadrado, y al final lo que estás haciendo, pues como eso también es muy duro de resolver, es decir, este problema de aquí, este problema de optimización, es NP duro, es computacionalmente complejo, y es lo que nos hace usar otra técnica que no es compleja y que da resultados pues, que más o menos, aunque no sean idóneos, aunque no sean los óptimos, funcionan bien. Vale, esa técnica heurística, una vez más, es la que habréis oído hablar, que es el algoritmo de las K-medias. El algoritmo de las K-medias, para el problema anterior, nos proporciona soluciones que van más o menos bien, aunque no sean las óptimas, en un tiempo muy breve. Bien, aquí tenemos pues, agrupación, en fin, aquí inicialmente empieza de una manera el algoritmo, no lo voy a explicar por falta de tiempo, pero al final va de manera dinámica conformando distintos grupos hasta que ya obtiene unos grupos estables. Podríamos definir aquí y digamos el punto gordo, el punto central, vendría, o el individuo que resume a todos los otros individuos de cada grupo, pues vendría representado por esa estrellita que veis en la transparencia. Podemos tener distintos problemas con el algoritmo, pero son problemas de fácil solución que ya conocemos. Pues, por ejemplo, cuando tenemos variables con distintas dimensiones, pues en ese caso la solución es normalizar. También a veces pues uno dice, oye, ¿qué distancia utilizo? ¿La de Euclidean, Manhattan, Chebyshev, Mahalanobis? Pues normalmente la Euclidia da buenos resultados, aunque a veces se pueden probar con otras. Pero la clave es cuántos grupos formo. ¿Cuántos grupos formo? Bueno, pues si estamos reduciendo una base de datos, pues formas el mayor número de grupos posibles, pero que sean manejables. Si lo estás usando para otras cosas, pues por ejemplo para una segmentación de mercado, pues ya es cuestión de probar distintos grupos, visualizarlos y ver, por ejemplo, qué número de grupos te permite una mejor interpretación. Entonces, el algoritmo de las K-medias, que viene a ser la técnica DAMI número 2, te permite comprender las características de distintos grupos de una base de datos y permite también el reducir bases de datos enormes. No olvides que los puedes utilizar también para agrupar variables y atributos, en lugar de usar, no solo para agrupar registros, sino también se puede usar para agrupar variables y atributos, en lugar de componentes principales y análisis factorial. Fijaos la simpleza de usar un algoritmo de las K-medias para agrupar variables a utilizar componentes principales o análisis factorial. Técnica DAMI número 3. Venga, voy seguido que queda poco tiempo. Digamos, si es blanco y en botella, bueno, esta técnica está basada en parecidos, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo donde decimos, bueno, ¿qué actores elegiría para cada papel de los Simpson? Pues claramente al actor Ned, o sea, a Ned Flanders, pues preferiría usar el actor que hay abajo a la derecha, porque el parecido es mayor, y a la Montgomery Burns, pues preferiría que fuera representado por el actor de la izquierda, dado que el parecido es mayor. ¿Por qué? Pues al final los parecidos los podemos representar también matemáticamente, podríamos hablar de diferencias o incluso de distancias. Y entonces cuando tenemos datos, pues basándonos en esas diferencias, pues podríamos sacar distintas técnicas basadas, digamos que entre comillas, en parecidos. Y una de ellas, muy conocida, es esta que os voy a citar ahora, y muy simple. Mirad, muchos y muchas conoceréis la base de datos IRIS de especies de flores, se suele usar como ejemplos para usar técnicas de clasificación, ¿ok? Y tenemos pues distintas
longitudes pues, del sépalo, su ancho también, y también el ancho y la longitud del pétalo. Tenemos varios registros que tenemos bien clasificados, esos son los registros que hay en puntos en azul fuerte, y luego tenemos otra serie de registros en azul más claro, que son los que estamos entrenando, o sea, que son los que queremos ver si se clasifican bien, tomando de referencia a los que hemos entrenado, conocemos su clasificación, la tenemos ya realizada. Bien, simplemente hay un algoritmo muy tonto que se basa en las distancias, en la cercanía, en decir, oye, pues si, por ejemplo, este punto azul claro de aquí, busco su punto más cercano de la base de entrenamiento, que va a ser el azul más oscuro que hay arriba, y le voy a asociar ese punto por proximidad simplemente. Pues eso sorprendentemente funciona muy bien y tiene además un nombre. Ello se conoce como el algoritmo de Neighbour y se merece un fuerte aplauso este algoritmo. Creo que se podía aplaudir. Venga, aplaudamos todos para ver que estamos despiertos. Bueno, pues ese algoritmo se conoce como Nearest Neighbour y da muchas alegrías, es muy útil. Me imagino que ya lo conoceréis muchos y muchas de los aquí presentes, y es simplemente tan simple como eso, como decir, oye, de unos datos que yo ya tengo clasificados, si quiero clasificar un nuevo dato, veo cuál es el más cercano a él, y donde esté clasificado ese, pues clasifico este otro. Da muy buenos resultados clasificando clientes de pequeñas y medianas empresas, estimando la demanda, así como en datos para experimentar. Podemos tener problemas de decir, oye, a lo mejor puedo obtener mejores resultados realizando distintas transformaciones, pues elevando distintas variables al cuadrado, o realizando transformaciones logarítmicas de variables o exponenciales. ¿Qué es lo que hago en estos casos? Pues simplemente introduce y pruebas distintas combinaciones, y la que mejor te funcione, pues con esa te queda. Al final aquí es cuestión de probar. De hecho, aunque usemos un algoritmo refinado, pero al ver los parámetros, al final se suelen usar técnicas de fuerza bruta, de recorrer los distintos parámetros. ¿Y con cuál te vas a quedar? Pues, por ejemplo, si tienes distintas distancias, pruebas con todas las distancias, y aquella con la que mejor te funcione, pues con esa te vas a quedar. Pues, ¿cómo veo si funciona bien o funciona mal? Pues por las típicas tablas de confusión. Pues, por ejemplo, aquí vemos que 11 individuos del grupo 1 erróneamente fueron clasificados en el grupo 2 y 5 del grupo 2 fueron clasificados en el grupo 1. Eso en la tabla de la izquierda. Es decir, tenemos al final un error total de 16 sobre el total de casos. En cambio, en la derecha, el error es de 29 sobre el total de casos. Pues, por lo tanto, el algoritmo empleado que nos ha conducido a la tabla de la izquierda nos funciona mejor que el de la derecha, y es el que emplearíamos. Aquí, al final, vamos a los resultados. Ni siquiera a veces nos planteamos si tal método tiene buenas propiedades para ser planteado o no, sino que simplemente en inteligencia artificial o en clasificación lo que haces es los usas, y el que mejor te resulta, pues ese es el con el que te quedas. Y bueno, pues creo que voy a ir acabando. Hay una variante que es K-Nearest Neighbour, donde en vez de, que al final es la que sí se suele usar, que en vez de ver el más cercano, dices, me cojo los 3 más cercanos, y si de los 3 más cercanos, pues del lado que sean 2, pues ahí voy a clasificar. Del lado que sea la mayoría es donde voy a clasificar el punto que estoy tratando de clasificar. Puedo usar 3, 5, 7, números pares no se suelen usar porque puede haber desempate, y entonces ya nos tocaría desempatar de alguna manera o al azar. Y pues eso, una vez más, ¿cómo fijo el K? Pues probando, enumeras, haces distintas pruebas y la que mejor te funcione, esa la usas. Fijaos, lo de K-Nearest Neighbour es muy utilizado en el sector bancario. Además, el sector bancario lo tiene claro y te suele decir, al final la filosofía es esta. Por ejemplo, si tú tienes que ver si concedes un préstamo a una persona o no, lo que acabas es diciendo, digo, bueno, pues si una persona está cerca de otras personas con operaciones fallidas,
pues la operación es que posiblemente termine siendo fallida. Y quien también lo tuvo claro fue Netflix. Netflix realizó un concurso de inteligencia artificial para ver las sugerencias que ofrecía a sus suscriptores. Es decir, el sistema de sugerencias de Netflix, cuando yo entro en Netflix y me dice, te sugiero ver estas películas y estas otras, pues está basado también en Nearest Neighbor, en ver personas que han visto determinadas películas como las que yo veo, y en la misma cantidad y proporción, y entonces dice, si estas personas tienen una proporción de categorías similares, pues le voy a ofrecer a esta las películas que ha visto esta otra y que él no ha visto. Resumidamente lo que hace es eso. Al final lo que ganó el certamen que lanzó Netflix, pues además con bastante importe económico, se lo lleva una técnica tan tonta como alguien que emplea una técnica tan tonta como la técnica de Ami es la de Nearest Neighbor. Y a ver, la siguiente técnica lo voy a dejar aquí, simplemente voy a decir su nombre, ya es más compleja, consiste en separar mediante hiperplanos de corte y ya la conoceréis también, está ahora también muy de boga, da buenísimos resultados, se llama Supervector Machine, pero por falta de tiempo aquí lo dejo y es una técnica también muy interesante y lo que pasa que aunque la he puesto como técnica dummy número 4 ya no es tan dummy tampoco. Pero nada, simplemente por no alargar lo que es esta breve charla y que he pretendido hacer un repaso de distintas técnicas útiles y sencillas de utilizar. Si queréis, pues paro ya y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o queréis comentar cualquier cosa de alguna técnica de estas que hayáis utilizado. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Que no veo, no sé si hay manos levantadas porque se me ha quedado piso. Bueno. Nada, era muy, como decía el título, era para dummies las técnicas y eso, pues es simplemente una enumeración de distintas. Sí, le hemos podido entender muy bien. Muy bien, Clara, me alegro. Muchas os serían conocidas, pero espero que al menos alguna, pues al darle, o por lo menos la de numeración, incluso la de Nearest Neighbor, al darle un enfoque diferente, incluso deciros que yo me he enfrentado y al final la tienes que usar, pues, permita ver determinadas cosas de otra manera. Pues sí, muchísimas gracias por tu aportación, de verdad. Nada, gracias, Clara, y gracias también a todos los asistentes y eso, a toda la audiencia.